Bueno, Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar en la casa de Dios un día como hoy y poderle darle gracias a Dios que terminando el año todavía estamos aquí en pie. El 20 de diciembre va a ser un año que me operaron del corazón abierto. Y yo no tenía miedo a la muerte, estaba más contento que muriendo que vivir. Pero a veces pensaba, ¿será que voy a estar en el otro diciembre? ¿No? Pues no había problema que el Señor me mandara o me llevara más bien. No había, sino siempre uno piensa, bueno, ¿qué va a pasar en el otro diciembre? Resulta que aquí estoy. Bueno, hemos estado hablando sobre el Evangelio, el poder del Evangelio, la salvación, en muchas cosas que hemos hablado respecto a la doctrina, como una iglesia, en una palabra, como una iglesia que cree en la verdadera doctrina. Amén. Pues algunos como que se aburren de la frase, una iglesia que cree. A mí no me cansa esto, porque debemos ser una iglesia que cree. Y la palabra creer significa que obedece. Podemos, una iglesia que obedece a los mandatos de Dios. Porque no es creer es una cosa, es saber para muchos, pero la realidad es creer. Y creer significa obedecer. Y por eso es que hay unos textos aquí que vamos a hablar sobre las 3 disciplinas que debemos nosotros como principales, que debemos de mantenernos nosotros siempre. Una disciplina es ponernos, hacer las cosas puntualmente. Ahorita hablando de la operación me formulaban un poco de droga, pero al principio eran más de 15 pastas y tenía que tomarme a tal hora, a tal hora, a tal hora. Y es una disciplina que debemos de tener. ¿Y por qué hace uno esa disciplina? Porque yo quiero vivir, que si desobedezco al médico, el médico le advierte, si usted no cumple con esto, se va a morir o se va a enfermar y no le vamos a atender. Así es la palabra de Dios. Lo que Dios manda, dejó establecido, es que si no hacemos caso, Dios nos va a llamar a cuentas, Dios nos va a castigar. Y eso lo dice la palabra en muchas partes. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Así que las cosas que hablamos aquí, 3 disciplinas, que una es la de leer la palabra, la otra es la unidad, que es una disciplina que debemos tener, como la disciplina que usted debe tener la unidad en su hogar. Tiene que tener disciplina para poder mantener un hogar unido. Y así en la iglesia, y la unidad en el Espíritu Santo. Ahora, hay unos textos que parece que no tuvieran mucho que ver con el mensaje de hoy. Lo que Jesús dijo, venid a mí, todos los que están cargados y cansados y que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando dice aprended de mí, hagan las cosas que yo hago, y eso es lo que dice en Juan 13:15. También nos enseña, cuando dijo el Señor, haber visto lo que yo hice, siendo yo el Señor, les he lavado los pies a ustedes. Esto lo hizo para que ustedes también hagan lo mismo. Palabra más de palabra, si están anotando los textos. Palabra más, esto que yo hago es para que ustedes también lo hagan. Lávense los pies unos a otros. Eso tiene un sentido, que no vamos ahorita a hablar de esto. Ahora Pablo le dice a los de Filipos, hay a este sentir que hubo en Cristo Jesús. Está hablando, sea como Cristo, ahí en Filipenses 2:5. Hay en vosotros sentir que hubo en Cristo Jesús. Y primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Y la palabra de él anda, hagan las cosas como yo les enseñé.
Porque no es caminar, tener el mismo paso como el que está en el ejército, tomar todo el mismo paso como escuadrón de la policía, escuadrón del ejército. Está hablando de las cosas que debemos hacer diariamente. Haz como yo les enseñé. Han aprendido de mí. Por eso el primer punto que tengo es la disciplina de la lectura de la palabra de Dios. Es una importante, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 24, 14. Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó delante del pueblo y dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Padre, damos gracias, Señor, por este momento. Enséñanos, Señor, tu palabra y podamos verdaderamente aplicarla a nuestras propias vidas. Señor, quita de nosotros ese estarnos como despreocupados, esa despreocupación. Señor, que haya un espíritu de preocupación por conocer y por obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poner en práctica en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dijo Moisés cuando terminó de leer? Haremos y obedecemos. Ese era un pacto que se hacía el pueblo con Dios. Haremos y obedecemos. No es apenas oiremos y que se nos olvide. Haremos y obedecemos. Es pacto, y un pacto. No sé por qué muchos no tienen palabra verdaderamente. Algo que de mi padre me enseñó, gracias a él, aunque no de Cristo, tenga palabra. 3 cosas que me dijo él para que viviera. Dijo: no vas a poder estudiar porque la situación estábamos en guerra. Pero te voy a decir 3 cosas. Sea hombre de palabra. Primero, no se robe una moneda de centavo. Sea hombre de palabra. Sea un buen trabajador. Y eso me acordé cuando yo estaba grandecito. Entonces, aquí haremos y obedecer. Es un compromiso que se hace con Dios. Desgraciadamente hoy día parece que los compromisos todos como chanzas, como novelas, como un chiste, y pasó. Se nos olvidó de lo que hay que hacer, de lo que Dios nos manda. Más allá de profundizarnos en el texto, de meternos en lo profundo, como dice Pablo, como que dice conocer las profundidades, o como que dice conocer las potestades del cielo, o como que dice cómo está el Padre en el cielo. Más allá, lo que Dios quiere no es tanto que, como dijo Jesús a no es necesario saber los Sansones de estos tiempos. Lo que es necesario es que usted se llene del Espíritu Santo. Es lo necesario. Es necesario tener conocimiento, claro. Pero miren, una de las cosas que pasaba allí, los reyes que gobernaban tenían que tener una copia del original de los que guardaban los sacerdotes, los levitas. Tenían que guardarlo, y ahí en Deuteronomio 17, 18, 20 dice: cuando se sentéis sobre el trono de su reino, entonces que verás en el libro una copia de esta ley, del original, que están al cuidado de los sacerdotes o levitas. Lo tomará consigo, lo leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Para qué se lee la Biblia? Para que aprenda a temer a Dios, porque muchos no tememos a Dios, porque solamente lo que oímos, pero eso no lo ha practicado en la lectura. Aprenda a temer a Jehová su Dios, para que guarde todas las palabras de la ley y los estatutos, para que los ponga por obra. Ahora hay otra cosa: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se apartes de los mandamientos a diestra ni a siniestra, a fin de que guardes
sus días. Dios le dé muchos días en su reino. Muchos días para usted y sus hijos. Para que usted tenga muchos días y para sus hijos, para que duren. Entonces tiene varias aplicaciones. ¿Por qué leer la Biblia? ¿Por qué leer la Biblia? ¿Ah? La idea realmente es que el rey fuera obediente a la voluntad de Dios. Por eso es que hoy día tenemos tantas situaciones que nosotros nos quejamos del gobierno, todos los gobiernos, y especialmente también en Colombia. Pero es que ya en el gobierno ningún presidente tiene en cuenta a Dios. Y el castigo que recibió los israelitas fue porque se olvidaron de Dios, dejaron las escrituras, no las leían. Y aquí lo que quería era que las personas, los reyes, conocieran de Dios. Porque algo que quería, que la ley de Dios estaba por encima del rey. No era el rey el que gobernaba, no era el rey el que mandaba, sino la ley de Dios era la que estaba por encima. La palabra de Dios era autoridad. Y hoy día la palabra de Dios todavía es autoridad. Siempre será autoridad. Y entonces por eso es que era un dicho, era un requisito. Por ejemplo, tanto que se olvidaron los sacerdotes y los reyes, los eruditos de la palabra de Dios. Por ejemplo, el rey, que en ese tiempo lo que establecido por él, primero que tenía que ser conocedor de la escritura del Pentateuco, porque no había más. Segundo, ser un erudito en el conocimiento de la ley de Jehová. Y con ese fin lo pasaban allá a gobernar. Entonces, siempre es tan tremendo que ya se les olvidó leer la palabra, no tuvieron en cuenta el libro de la ley. Y usted sabe, usted que es buen lector, usted sabe todo el castigo, todo lo que sufrió. Por eso Josué dice después de esto, en Josué 8, 34, 35, después de esto está hablando después de tantas cosas que Dios hizo y que ya habían dejado de leer un poco la palabra de Dios o la ley. Y después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. Era tan necesario, no solamente como hoy predicamos solo bendiciones, prosperidad y prosperidad. Tiene que leer también las palabras que está escrita como maldición que recibimos por la desobediencia. No es solamente bendiciones como hoy día se predica así. No es bendiciones. También debe conocer que Dios castiga y la desobediencia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso dice en Hebreos. Pero nosotros agarramos solo lo bueno, la sanidad. Aquí dice de sanidad, aquí dice bendición, aquí dice dinero, aquí dice don. Eso sí nos importa. Pero la maldición, ¿qué? La desobediencia, ¿qué? ¿No tenemos en cuenta? Es como el papá, el hijo que le pide al padre, deme, lo que yo quiero. Pero se da cuenta que su papá de pronto se va a cansar y lo va a castigar. Josué leyó la ley delante de todos, de grandes y pequeños. Josías fue un hombre que nació, él empezó a gobernar a la edad de 8 años. Yo a veces pienso, no sé cómo será, pero la Biblia lo dice. Josías fue un rey. Pero cuando él nació, estaban completamente apartados de la ley de Dios, que no había conocido nada. Sin embargo, Josías vio que el templo de la casa de Dios estaba deteriorado por dentro. Y dijo Josías, hay que reparar. Y se fueron a reparar el templo. Y allí encontraron en medio de las paredes un rollo del libro de la ley. Y lo leyó uno de los que estaban ahí. Había uno que sabía leer. Y cuando leyó se fue y se lo llevó al rey. Y el rey lo leyó. Y este rey se humilló en la presencia de Dios. Luego subió a la casa de Dios y allí leía la ley delante de todo el pueblo.
grandes y pequeños. Y dice, no, en el versículo 35, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué, eso fue Josué, no me estoy acá Josías en el 2, Segunda de Reyes 23, 1 y 2. Entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había hallado. ¿Dónde? En la casa de Jehová. Ustedes saben la historia, mejor dicho lean, porque aquí resalta, lean la Biblia cuando tengan tiempo, hagan todo el tiempo. La historia es muy bonita y sabemos lo que le pasó a Josías, sabemos lo que pasó antes y un después. Y vemos, si quieren anoten los versículos, como que no están, Nehemías 8:8, hay nota que también leían toda la ley a oídos del pueblo. Estaban los niños, estaban en este texto, tal no está todo, pero hay otros textos, los niños, desde los niños más pequeños, de los ancianos, todos estaban ahí atentos a ver. Se habla de, no sé, no me acuerdo si fue en el libro Esdras o Nehemías, que es todo el día leyendo el libro de la ley, y todos los niños temblando, no los dejaban de lado, escuchando la ley. Y yo decía, pero ¿un niño qué? ¿Un niño qué? Hasta que alguien uno de los jefes le dijo a Esdras, los niños están engarrotados, las madres están ahí. Entonces hicieron salir las madres que tenían sus niños a un lugar donde no estaban mojándose, pero el resto del pueblo sigue atento a la lectura de la palabra de la ley. Ahora, cuando hablamos del libro de la ley, la lectura del libro de la ley, no se trata como ahora, lea poquito que estamos de afán, lea 2 versículos porque estamos de afán, o un versículo y estamos de afán. El libro de la ley se trataba de 5 libros, 5 primeros, que se llama el Pentateuco. Tenían que leer ese libro por obligación, porque en ese Pentateuco estaba la mayor parte, hablaban del pacto que Dios hizo con Moisés y con su pueblo, y lo que Dios le dio, tienen que recordar todos los días lo que yo les mando. Y para eso era el libro, no era para que lo guardaran como algunos tienen la Biblia bajo la cama, o así por ahí tengo una Biblia, no me acuerdo dónde está. No, era para que la leyeran todos los días. Y especialmente el rey, el gobernante, el que gobernara. ¿Por qué el pueblo de Israel sufrió tantas cosas, tantos castigos? Dios los entregó en manos a los enemigos. Muchas veces los entregó, los castigó, que los diezmó, hasta quedar poquitos. Y al fin, algunos se acordaban de Dios y empezaban a clamar otra vez. Y Dios les daba victoria. Después de Josué hubo los jueces, y mientras el juez duraba, el pueblo más o menos andaba bien, se moría el juez y otra vez se corrompía, dice, se volvían corruptos porque olvidaban. Dejar de leer la palabra de Dios produce corrupción, porque uno se vuelve corrupto porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. Mire, ¿qué cosa me hizo llevar a mí a los pies de Cristo tan rápido? Porque cuando fui a escuchar la palabra ya había leído la Biblia, no toda, pero había leído. Y ya no me faltaba sino dar el paso de la decisión de entregarme a Cristo. Cuando el predicador llamó a arrepentimiento, dije, es que esto es lo que hay que hacer porque ya lo he leído. No tuve problemas. Una de las cosas que usted nota es que Jesús regañó a los discípulos porque no leían las Escrituras o el Antiguo Testamento. Ahí en el capítulo 2 de Marcos 25,
Jesús le dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad? Sintió hambre él y sus hombres, que cuando se comió los panes de la proposición, que era prohibido, solamente lo podían comer los sacerdotes. Pero entonces, como estos juzgaban cosas livianas, ¿no has leído la palabra, lo que le tocó hacer David? ¿No lo has leído? Los discípulos tuvieron que agachar la cabeza muchas veces porque Jesús les decía, es que no leen. Y el que lea entienda, deben de leer, deben de leer. Dice, no habían entendido ni siquiera en la escritura que Jesucristo había de resucitar hasta cuando Él, y eso que el Señor les había enseñado. Pero según les ha sido, nunca se habían puesto a escudriñar las escrituras desde los profetas, desde Moisés, que ahí hablaba de Jesús, pero ellos no estudiaron. Por eso en Apocalipsis 3 dice, bienaventurados los que leen y los que leen las palabras de la profecía de este libro, ¿no? Y guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee la palabra, porque el tiempo está cerca. Y ahora sí que está más cerca que cuando eso. ¿Sí o no? El segundo punto que tengo sobre la unidad. Una iglesia que cree en la disciplina para mantener la unidad en el Espíritu y compartir la palabra de Dios por medio del testimonio. Mire, mucho es que el Espíritu es el que nos une. Claro, el Espíritu es el que nos une. El Espíritu Santo nos une. El Espíritu Santo lo une a usted como familia, si está bien con Dios. El Espíritu Santo lo une como pueblo cristiano, como iglesia lo une. Pero para eso necesito una disciplina. Pero la disciplina que necesito, yo necesito esa disciplina. Yo ponerme de acuerdo a no caer en pecado para perder esa comunión, ni con mi familia, ni con la iglesia. Se necesita disciplina. ¿Y qué es esa disciplina? Todos los días como saber que tiene que desayunar. Todos los días como saber que tiene que tomarse una medicina. Todos los días estar pensando, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, ayúdeme a mantener la unidad con mi familia, a mantener la unidad con la iglesia. Porque cuando hay unidad en el Espíritu, hay sentido de pertenencia. Es una iglesia, toda persona que está en el Espíritu no tiene rencor con ningún hermano. Ningún hermano le ofende, así le haya quitado, le haya quedado mal en un préstamo, pero no tiene rencor. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo lo hace tener sentido de pertenencia. Es de Cristo, pertenece a Cristo, es del cuerpo de Cristo. Y aunque hayan cosas que no le caen bien, pero usted mantiene la unidad, porque sabe que si se aparta un poquito de la unidad, está grave delante de Dios. Dice que el que no tiene comunión con su hermano está en tinieblas. Una de las evidencias de que realmente es de Dios es que usted tiene comunión con su hermano, con la iglesia. Esa es la evidencia. El que no anda en comunión está en tinieblas. Y eso lo dice Juan en la primera de Juan. El que está en luz tiene comunión, pero si no está en luz, no tiene comunión. Y si no tiene comunión, está en tinieblas. Es algo importante la unidad. Pero no espere que hasta que el Espíritu venga y me una. Venga, Espíritu Santo, úname. Espíritu Santo, úname. No, que Espíritu Santo, úname. Usted es el que tiene que buscar la presencia de Dios. Yo es el que tengo que orar, tengo que estar examinándome yo mismo. ¿Qué siento en mi corazón contra mi familia? ¿Qué siento en mi corazón contra mis hermanos? ¿Qué responsabilidad tengo como esposo? ¿Qué responsabilidad tengo como esposa en el hogar? Y que el Espíritu Santo es el que lo guíe. Esa es la unidad. Porque por eso dice Pablo en Efesios capítulo 4, 1 al 6. Yo pues preso en el Señor ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu, estar unidos.
en el Espíritu. El vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu con juicios también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Estamos dormidos, hermano. Amén. Eso sí, hay pueblo vivo. Entonces es importante la unidad. Pero yo quiero que entendamos que se trata de una disciplina que un propósito de guardar la unidad. Mire, si no guardamos esas tres disciplinas, difícilmente poder permanecer como pueblo de Dios. Difícilmente. Esta palabra marca la transición de doctrina al deber, del principio a práctica, de tener práctica. La posición, la conducta establecida. La metodología de Pablo es preso en el Señor. Pablo menciona de nuevo su encarcelamiento. Recordó con ternura a los creyentes en Efeso que andar en confidelidad en la vida cristiana tenía un alto costo, que andar fieles realmente como cristianos cuesta. Hay que pagar un alto costo. No es así nomás. Y que él había pagado un precio en su vida personal a causa de su obediencia al Señor. Y por eso dice, andéis como es digno. Andéis como es digno de vivir conforme a la posición que uno tiene en Cristo. Es decir, como Dios lo puso ahí a andar, a hacer esto, ande de esa manera, como es digno de la posición que tenemos todos los cristianos en Cristo. La vocación, esto se refiere al llamado soberano de Dios a recibir la salvación por fe y a tener parte en el cuerpo de Jesucristo. Esa es la vocación. Es decir, como a usted cuando lo llama al centro, usted tiene que hacer esto, usted tiene que estar haciendo esto, tiene que estar en posición. Eso es lo que dice Pablo, la vocación con que fuiste llamado. Pablo habla de la humildad. Esa es la virtud cristiana más fundamental de la cualidad del carácter de Dios. Es decir, la humildad está relacionado con el carácter de Dios, que Dios manda. En la primera aventuranza, cuando dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Está hablando de la humildad. Bienaventurados los humildes, ellos van a heredar el reino de los cielos. Y a eso se refiere aquí, como la primera bienaventuranza que Jesucristo habla. La mansedumbre es un producto. Es un producto que describe y refleja la gracia noble del cristiano. Mansedumbre es un producto inevitable. La mansedumbre es un producto inevitable de la humildad y se refiere al carácter de un espíritu tranquilo. Un espíritu tranquilo, con emociones y mente bajo el control del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿tenemos algo de esto? ¿Tenemos algo de esto? Pregúntese usted. Preguntémonos nosotros. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. La longanimidad. La unidad en el Espíritu, la unidad concedida por el Espíritu.
es algo que cuando Dios lo selló, todos los creyentes verdaderos que han recibido son los verdaderos santos, los verdaderos hijos de Dios, los que pertenecen al pueblo santo, tiene esa unidad en el Espíritu. No puede estar separado, porque Pablo dice que ningún miembro separado puede ser, ya no funciona como miembro del cuerpo, ya está separado, ya no tiene función. Por eso es que el amor es lo principal, con lo que dice Colosenses 3:14, sobre todo estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, es el vínculo perfecto. Jesús oró por la unidad. Jesús oró por la unidad. Usted lo encuentra en Juan 17, que hemos hecho referencia muchas veces. Y mire el resultado de la unidad. El resultado de esta enseñanza del Señor Jesucristo y la que pusieron en práctica, lo que en Hechos 4:32 dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. El que sea será uno, algo que no se puede separar. Eran de un corazón y un alma. Eran unidos. Ninguno decía propio las cosas que eran suyas, nada, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora, en el versículo 4:33 de Hechos, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre él. Todo esto dependía de la unidad en el Espíritu Santo. Abundante gracia había en aquella iglesia. En los Hechos 5:12, por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unidos. Siempre habla de la palabra unidos. Note que la palabra unidad es muy importante, pero sepa entender qué es la unidad. Estaban en el pórtico de Salomón, y dice el versículo 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como mujeres. Eso era el producto, el fruto de la unidad. Ese, el producto de la unidad. ¿Ah? Y había mucho más. Pasamos al punto 3, la oración. Una iglesia que cree en la disciplina de la oración y el ayuno. Uno de los ejemplos grandes, Jesucristo, para empezar su ministerio, ahí está en Lucas, y en los 4 evangelios prácticamente, cómo estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y oración. ¿Ah? Moisés, cuando usted lee en Moisés, Deuteronomio capítulo 9:9, mire, Moisés habla la Biblia de 3 veces que Moisés estuvo 40 días cada vez en la presencia de Dios. Estaba mirando porque siempre se hablan de Dios, pero estaba yo escudriñando. Primera vez, cuando Moisés subió a recibir las tablas de las tablas del pacto, él estuvo en la presencia de Dios 40 días y 40 noches, y dice, no comió pan ni bebió agua. La recibió y bajó, y encontró que habían hecho un becerro de oro y estaban allí en una idolatría, estaban perdidos completamente, y la rabia que le Moisés, botó las tablas del pacto y las volvió pedazos. Después se asustó. Y otra vez, como la primera vez, 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Después dice ahí en ese mismo, no es lo que usted lea en la Biblia, después dice, en un relato que da cuando le llaman los Deuteronomios, un repaso de lo que se había pasado antes, dice Moisés, cuando Dios quiso destruirlos, quería acabarlos con él del todo, entonces Moisés dijo no, porque Dios le dijo a Moisés,
déjame destruir ese pueblo y haré una nación nueva de ti. ¿Y sabe lo que dijo Moisés con tanta? Arrepiéntate, Jehová, de tus palabras. ¿Se han leído? ¿Cuántos han leído? ¿Qué dijo Moisés? Arrepiéntate, Jehová, de tus palabras, o destrúyeme a mí, pero no destruya a tu pueblo que lo sacó con gran sacrificio y con gran poder. La oración de un siervo de Dios. Y entonces cuando Dios le dijo, bueno, hágale entonces con su pueblo. ¿Por qué no? ¿Por qué Dios tenía que pedirle permiso a Moisés para destruirlo si es Dios dueño de todas las cosas? Es que cuando Dios le delega a usted algo, le pide permiso, o usted abandona, no tiene que pedirle permiso. Y así usted abandona su ministerio, lo que Dios le mandó a hacer, lo deja suelto, haga lo que quiera. Pero si todavía permanece, dice, bueno, ¿quiere seguir o me da permiso? ¿Quiere seguir o me da permiso? Eso lo hace usted, lo hace Dios con usted, con los que tienen llamado. Dios no le va a quitar un ministerio por sí, porque quiso, que se cansó, no. Quiere seguir, bueno, si está luchando y si hay cosas, dice, bueno, yo le voy a ayudar de esta manera. ¿Cómo le parece? Porque Dios, el ministerio está unido con Dios. Usted es un siervo de Dios y usted está bajo del mandato de Dios. Está a lo que el Señor le mande, y es un trabajo en común, es un equipo, usted y Dios. No piense que usted es el único, es que usted tiene que estar trabajando unido con Dios. Y en esta oración, por eso era que, como Dios le había dicho a Moisés, llévame a este pueblo. Y entonces cuando lo pensó, que ya Dios se había cansado, y Moisés se paró en sus dos pies y dijo, no, Señor, arrepiéntase, pero no vaya a destruir el pueblo. Y me pongo a pensar, cuando Moisés le dice a Moisés, arrepiéntase. ¿Usted qué piensa de eso? Hay mucho que hablar sobre eso. Ahora, todas las oraciones es con propósito. Debe tener, si usted es una persona de oración, ¿para qué ora? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es ¿Qué es habladuría? Acuérdese que Jesús dijo, multitud de palabras no es, tantas cosas no es qué comunión tiene con Dios. Cuando uno tiene un buen amigo de confianza que le pide algo, oiga, me hace, pues claro, listo, hecho y listo ya, tome. Porque tiene comunión, tiene confianza con su amigo, y así es con Dios. No tiene que tanto, lo único que debe estar en la presencia de Dios pidiendo perdón y pidiéndole sabiduría. La oración de Salomón era pidiendo sabiduría. En Moisés era la oración por el pueblo, era un propósito específico, orar por el pueblo, un pueblo que se había rebelado muchas veces contra Moisés, pero Moisés sabía que no se rebelaba contra él, este pueblo se estaba rebelando, era contra Dios. Cualquiera que se rebela en estos días contra un siervo de Dios, no se rebela contra el siervo de Dios, directamente con Dios es el problema. Vemos un hombre de oración como era Samuel. Un hombre que por él fue protegido por las oraciones. Ahí en 1 Samuel capítulo 7, 8 dice, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ahora, mientras Samuel sacrificaba, porque va a sacrificar un cordero para el sacrificio, llegaron los filisteos para pelear contra los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y se fue. Hay una versión que dice, no dice tronó, sino Jehová gritó. Jehová gritó sobre los filisteos y los asustó y salieron corriendo, y entonces tuvieron gran triunfo porque Dios les dio la victoria a los israelitas, y esto por la oración de Samuel.
Y así que todos estos propósitos que miramos, oh Dios, de la oración a Dios, una de las cosas que vemos en Segunda de Crónicas 20:18, en los tiempos antes miramos a David y después aquí en los tiempos de Josafat, cómo se humilló todo el pueblo en la presencia de Dios, el rostro a tierra, clamando a Dios, pidiendo ayuda, y todo el pueblo de Judá. Y tanto es que cuando empezaron a cantar, había un grupo de alabanza como el que tiene San Cristóbal, muy bueno, y ellos empezaron a cantar a Dios, ya habían orado, y luego el grupo de alabanza se pusieron a cantar, y dice que inmediatamente los enemigos pusieron a emboscar a los que venían a pelear contra Judá. Entre unos y otros, dice, se mataron unos con los otros entre ellos. La alabanza tiene poder. La alabanza tiene poder cuando se hace verdaderamente. Así que todo esto le dio el triunfo. No lean la escritura, está en Segunda de Crónicas 20, Segunda de Crónicas, todo esto, lean todo, la victoria que Dios le dio a Josafat por las oraciones. Como la victoria que Dios le dio a Sadrach, Mesach y Abednego por la oración en capítulo 3. La victoria que Dios le dio a Daniel, le lo libró en la fosa de los leones por la oración, capítulo 6 de Daniel. Y así el ejemplo que Jesucristo nos da, lleno del Espíritu Santo, va a orar. Marcos capítulo 1:35 dice, y levantándose muy de mañana, fue a un lugar, aún estando muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. A eso es lo que enseña Jesús. En Lucas capítulo 6:12 dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando, y él estaba, y la propuesta de oración de Jesucristo era pedir la voluntad de Dios. Cuando él iba a escoger sus 12 apóstoles, pasó la noche orando y madrugó, llegó a la multitud y escogió 12. ¿Qué estaba haciendo Jesús orando? Buscando la voluntad de Dios. Toda oración debe ser con propósito, no orar por orar, como cuando se acostumbra la lengua sin sentido. Y así que nosotros debemos de aprender realmente de Dios, de las palabras. Hay muchos propósitos. Por ejemplo, como cuando el propósito que oraban para esperando la promesa del Señor, allá en Hechos 2, ellos se fueron allá a orar juntos todos, porque hay una de las cosas, juntos en el mismo sentir, cuando de repente vino un estruendo del cielo como un gran viento, y todos empezaron a hablar en lenguas. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Luego ya la primera predicación de Pedro se convierte en 3,000 personas de una vez. ¿Pero por qué? Unidos orando a Dios. La oración por ministerios. Hechos 13, 1 al 3 o 2 al 3, 1 al 3, bueno. ¿Qué era lo que hacían allí? Se unían todos en ayuno y oración, clamando para que Dios los llamara al ministerio. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo habló y dice el Espíritu, apárteme a Bernabé y a Saulo para el ministerio que los he llamado. Impusieron las manos y los enviaron, pero todo esto venía por el clamor a Dios. Entonces, propósitos, pedir a Dios el respaldo, que a veces vamos así sin el respaldo. Y es tan grande que cuando en los Hechos de los Apóstoles, estos varones oraron a Dios, dice que aquel lugar, dice que cuando acabaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿Me han escuchado? ¿Me he dado a entender? Levante la mano el que no ha entendido. Porque muchos dicen que es que no entienden. Seguro habló media lengua, ojalá a media lengua como cuando Dios llamó a Moisés. Es claro, y quiero decirle, querido hermano,
Y yo quiero que usted en este momento reflexione. ¿Cuánto tiempo emplea usted leyendo la Biblia? ¿Cuántos han leído? Levanten los que han leído la Biblia por lo menos una vez al año. Como unos 3, 4, 5. ¿Y cuántos han leído más? ¿El que ha leído 4 veces la Biblia en su vida? Ninguno. Por allá hay uno. Pero no digo un párrafo, sino del pasta a pasta. Porque cuando dice la ley, no era leer un versículo ni un capítulo. Se trataba de los 5 libros de la ley, leerlos en un día. Aproximadamente en mi Biblia que tengo de leer, que es de letra grande, son 300 páginas. Y este año no para volúmenes quiero enaltecerme porque no tengo que enaltecerme. Me propuse desde enero a leer la Biblia y dije, como estoy enfermo voy a leer la Biblia 2 veces en el año y empecé en enero. Me faltan 20 páginas para leer 3056 páginas. No le digo que usted lo haga, porque voy a pecar contra usted. Lea la Biblia todos los días. Si no puede leer un capítulo, hombre, lea el tiempo que usted pueda. Y si usted puede leer la Biblia en un año, léala. Yo la he leído más de 30 veces desde que me convertí. Solamente 2 años. Con la he leído 2 veces en el año. De recién convertido la leí 2 veces en el año. De ahí para acá 1 vez por año, y hace 40 y pico años que me convertí. Pero sí dejé unos días que no la leía todo de pasta a pasta. Y ahorita otra vez la leo 2 veces. Pero he leído por lo menos 35 veces la palabra de Dios de pasta a pasta. No he aprendido mucho, no memorizo mucho, pero la palabra es poder de Dios. Me acuerdo cuando una vez estuve de recién convertido, la primera experiencia que estuve en una liberación, que estuve por toda la mañana leyendo la Biblia y por la tarde salí a visitar y me encontré con un endemoniado. Fue la primera experiencia. Yo no oré ese día, pero estuve leyendo. Y apenas me vio ese animal, empieza, como dicen, a bailar champeta con eso, todo angustiado. Me acerqué en el nombre de Jesús y yo no tenía conocimiento. Y allá cayó. Me asusté porque yo no había visto eso. ¿Cuál era el secreto? Leer la palabra. Querido hermano, si usted no tiene esta disciplina de la lectura y la palabra, y usted no tiene unidad con el pueblo de Dios, y usted no tiene tiempo para orar, es un desastre su vida. Es un desastre su vida personal, es un desastre su hogar, es un desastre, y lo digo para todos. Por eso no podemos triunfar si no usamos esta disciplina. Es un desastre, porque aparentemente aparentamos en todas las iglesias, no hablando porque aquí no hay de esas personas. Hay iglesias que mucha gente aparenta bonito, pero en el hogar es un desastre en la familia. Pero lamentablemente a nosotros nos da pereza decirle a Dios, doblar nuestras rodillas, Señor, ayúdanos. Vamos a orar. Y si alguno quiere pasar adelante, cuestión que quiera obedecer a Dios, o le da vergüenza, algo que nos da vergüenza pasar adelante, no es que nos demos cuenta que a alguien le falta algo. Ese es uno de los que nos impide pasar adelante. Pero para mí, muchas veces he tenido que pasar adelante y no me da vergüenza. Vamos a orar, y el que quiera pasar adelante por enfermedades, por problemas de su familia, aquí está el lugar para que doble sus rodillas. Acuérdese que la palabra de Dios nos enseña. Y el Señor dijo, aprender de mí.
por la lectura de la palabra, muchos permanecemos. Si alguien tiene una petición por enfermedad o por su familia, pase adelante. Clame a Dios. Dice el Señor, clama a mí. Yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios. Santo es tu nombre. Hermanos, Dios los ama, pero Dios nos pide obediencia. A los que están atrás, si pueden ponerse de pie, ayuden a orar. Y si hay algo otro que tenga deseo de pasar adelante, pase. Es lo más hermoso, la humildad, porque humillarnos, doblar nuestra rodilla, estamos presentando humildad ante Dios. Vamos a levantar las manos los que están atrás. Pídale a Dios, pidámosle a Dios. Oh Señor de la gloria, perdónanos porque hemos dejado el mandato de Cristo como es la lectura de la palabra. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado de buscar la unidad en el Espíritu para dar testimonio de que tenemos pertenencia. Perdónanos, Señor, porque nos ha olvidado orar. Oh Señor de la gloria. Dígale a Dios que le dé valor de pedir, de orar. Dígale al Señor que quiere ser una persona de oración. Ahora que está de rodillas o que está de pie. A mí me ha tocado decirle a Dios, cuando siento desánimo para orar, Señor, yo necesito orar. Y el Espíritu Santo empieza a inquietarme. El Espíritu Santo empieza a levantarme. Hay veces que escucho una voz como si fuera mi esposa que me está llamando. O a veces siento que me tocan, no quiero ser fanático. Pero noto que es la presencia de Dios llamando. Usted necesita la presencia de Dios. Usted necesita, todos necesitamos. Por eso es que estamos estancados en los hogares, por falta de búsqueda de Dios. Por eso es que los hogares marchan mal, la mayor parte, el 90%, porque no nos humillamos. Por eso hay enfermedades, por eso hay conflictos, por eso sufrimos, pero Dios le ama. En el nombre de Jesús, pedimos, oh Dios, levántanos, Señor, con tu presencia. Levántanos, Señor, con tu espíritu. No nos deje dormilones. No nos deje, Señor, perecer. Quita, Señor, el entretenimiento, lo que estorba la comunión contigo. Glorifícate, Señor Jesús. Glorifícate, Señor Jesús. Queridos hermanos, sigan orando. Y quiero decirle cómo a su familia, si está teniendo tiempo, nota lo que dice la Biblia, que los niños tenían que escuchar la palabra de Dios. Que dice la Biblia que tenemos que compartir la palabra de Dios con nuestros hijos, con nuestros nietos, para que no se
creen sin conocimiento a la palabra. Es un momento de clamar. La venida del Señor se acerca y si no estamos preparados, yo no les voy a meter miedo ni vaya a pensar que es un mensaje de terror. Es que las señales se están cumpliendo. Es tiempo de prepararnos, es tiempo de unirnos, es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de estar preparados para su venida. No lo dude, porque Dios te sorprenderá, nos sorprenderá en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Oh, santo, 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 santo Jehová de los ejércitos. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Te adoramos Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. Oh Dios, satúranos con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Satúranos, Señor. Te necesitamos, Padre. Oh Dios, levántanos, levántanos el sueño espiritual. Porque como dice tu palabra, los que duermen, duermen, y los que emborrachan, emborrachan. Pero nosotros somos de la luz. Nosotros somos de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Bendito sea tu nombre para siempre.